Hola, bienvenidas y bienvenidos a los encuentros de Artfoto, una serie de entrevistas relacionadas con la fotografía contemporánea dentro del marco del Festival Artfoto Barcelona 2025. Estas entrevistas las hacemos un poco a través de diversos perfiles dentro de la fotografía, como pueden ser editores, comisarios, fotógrafos, galeristas. Es a través de todos estos perfiles encontrar un poco diferentes procesos de trabajo dentro de la práctica fotográfica y también diferentes visiones. Hoy tenemos a la fotógrafa Aide Costa. Hola, Aide. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme. Aquí un poquito con unas buenas vistas del Design Hub de Barcelona. Y bueno, me vas a permitir que te presente con un breve texto que tengo. Faltaría. Vale. Eres fotógrafa y técnica deportiva en hípica. Tras una etapa profesional vinculada al derecho, que lo preguntaremos porque... Muy vinculada, sí. Genera curiosidad. Decidiste dar un giro radical a tu vida para reconectar con dos pasiones que te han acompañado desde la infancia: los caballos y la fotografía. Correcto. Desarrollas una obra profundamente conectada con el universo ecuestre, explorando visualmente el vínculo íntimo entre mujer y animal. En tus imágenes se entrelazan naturaleza, cuerpo y símbolo, con una estética depurada que remite tanto a la mitología como a la experiencia vital propia tuya. Y participas en esta edición del Artfoto Barcelona con Santáuridas, un proyecto que presentas con la galería Pigment, en el que realizas una exploración sensible y poderosa sobre identidad, naturaleza y empoderamiento, como extensión de tu propia experiencia vital. Bienvenida. Gracias, qué bonito. Bueno, creo que lo habrás contestado muchas veces. Tienes un perfil muy marcado, ¿no?, dentro de tu práctica y además asombroso, porque yo en mi caso no conocía tu trabajo y cuando accedí a él me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Por qué los caballos? Wow. Sí que me lo han preguntado, pero bueno, la respuesta es porque han estado siempre en mi vida. He tenido siempre pasión para los caballos y bueno, es un animal que, aparte de terapéutico, porque lo es mucho, es muy sensible. Hay valores además que para mí representan los caballos, ¿no? Como la nobleza y la fuerza e incluso la libertad, que es un poco de lo que hablo en estas fotografías. Y para mí es un animal un poco totémico, ¿no? Me fascina su belleza, me fascina su movimiento y sobre todo lo que me fascina más, lo que más pienso que me atrae es esta relación con las personas. Pues al final los caballos, aparte de representados en toda la historia del arte, han tenido un papel muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y cómo fue tu contacto con el mundo ecuestre? A través de... Porque bueno, todos vemos caballos, ¿no? Pero no decidimos adentrarnos en su mundo, ¿no? De esta forma tan intensa que haces tú, ¿no? ¿Cómo llegaste a ellos? Pues es que han estado siempre en mi vida, con lo cual yo desde muy pequeña, desde el primer lápiz que cogí, ya dibujaba caballos. Luego, un poco de más grande, de más mayor, con la primera cámara que tuve y que debería tener unos 7, 8 años, pues iba a fotografiarlos, con lo cual siempre he tenido mucho vínculo. Porque, pues por eso que te decía, ¿no? Realmente es un animal que me fascina y me fascina interactuar con él, ¿no? Su sensibilidad y cómo se acercan a las personas y cómo no es un animal que venga a ti, sino que tú tienes que liderarlo. Y eso me parece también muy interesante a nivel social, ¿no? De ver, ¿no? De ver cómo consigues que este animal quiera estar contigo y quiera ayudarte al final en la vida o en lo que se proponga la persona que está al lado de ese caballo, ¿no? Yo creo que, ¿no?, todos, ¿no?, sobre todo en esta sociedad, ¿no?, que vamos todos un poco con la fachada, ¿no?, de lo que, ¿no?, cómo queremos que nos vean, ¿no? Y yo creo que cuando tocamos a un caballo, yo creo que se nos desarma todo eso, se nos cae al suelo, ¿no? Yo creo que, ¿no?, en el momento que tocas a un animal como un caballo,
¿no? Bueno, es esta parte terapéutica también que te decía, ¿no? Porque ellos tienen mucha conexión con las personas y son muy sensibles. Entonces, esa sensibilidad hace que realmente cuando tú estás triste, el caballo también lo nota, o cuando tú estás muy alegre, pues también, ¿no? Y eso se transmite y, no sé, supongo que es no tan solo la piel del caballo, sino su comportamiento y cómo ellos pues nos ven y se acercan a nosotros, siempre desde el respeto y ¿no? con mucho cuidado, pues porque creo que es un animal que merece esa atención, ¿no? Y al igual que ¿no? Dijiste el caballo, ¿no? Como eje, ¿no? Sobre el que pivota tu práctica artística. ¿Por qué la fotografía? Y a lo mejor no la pintura o otra disciplina. Pues porque ya te decía que empecé dibujando caballos, pero en realidad que en el momento que tuve la primera cámara en mi mano fui a fotografiarlos. La fotografía siempre me ha apasionado. No sé si es porque tengo recuerdos de mi padre, ¿no? Haciendo unas fotografías preciosas, ¿no? Y supongo que eso también me ha aportado estas ganas de desarrollarlo. Además, mis padres también después tuvieron un laboratorio fotográfico donde hacían revelados y tal, con lo cual tenía a mi alcance, tenía siempre cámaras analógicas, ¿no? de las antiguas con carrete, revelados, o sea, etcétera, que tiene etcétera. algo, incluso cierto cariz autobiográfico, ¿no? Absolutamente. A lo mejor que trabajes sobre eso, ¿no? Absolutamente. Y es que además, pues eso, siempre he vivido entre cámaras realmente y las he tenido siempre en las manos. Y siempre me parece que hay instantes que merecen ser congelados o recordar, ¿no? De una forma de recordarlos. Y más ahora. Es con una fotografía. Es verdad que hoy en día tenemos, ¿no? la cámara del móvil, pero yo creo que lo bonito es construir esa imagen ¿no? y poderla luego ver, ¿no? disfrutarla con más tiempo, ¿no? Vivimos una sociedad muy rápida y el hecho de congelar esa imagen en una fotografía hace que podamos hacer un poco el slow, ¿no? El pararnos delante de ella y realmente disfrutar lo que contiene, lo que nos aporta, lo que nos hace sentir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para mí, pero ha sido siempre algo que lo he necesitado como la fórmula de, no sé si de expresión artística, pero siempre ha estado la fotografía en mi vida. Y hablando de expresiones artísticas, estudiaste Derecho. Estudié Derecho. Y creo que has llegado a ser juez. Estuve trabajando de juez durante casi 10 años. Wow. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo era interina, hubo un cambio normativo y tuve que tomar decisiones, así que tomé la decisión de cambiar un poco mi vida. ¿Cuándo fue hace esto? Pues hará unos 10 años o algo así. Más o menos, unos 10 años. Sí, o sea, que creo que también hiciste un gran viaje que a la vuelta hizo que quisieses tomar esa decisión. Correcto, entre una cosa y la otra me fui a dar una vuelta al mundo. A conocernos un poco, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Bueno, me dio una visión, yo creo que al final, en el momento que te vas a dar una vuelta al mundo, en este caso me fui 6 meses y medio, y he viajado bastante, pero eso fue un ejercicio importante en mi vida para conocerme a mí misma, pero también conocer otras sociedades y conocer desde fuera de la rueda ¿no? La rueda del hámster donde estamos, ¿no? Cada día el que tenemos que, ¿no? trabajar, todo eso que de hecho hablo en mi obra, ¿no? Todo eso que supone el rol que está establecido, lo que tenemos que hacer, lo que se supone, ¿no? Se supone que yo he estudiado Derecho, estuve trabajando de jueza, tengo que continuar por ese camino. Pues ese viaje me ayudó a abstraerme un poco de todo esto y pensar qué es lo que quería hacer con mi vida. Yo había dejado la fotografía la había dejado bastante de lado, dejado bastante de lado los caballos. Y en ese momento te das cuenta de lo que, al menos para mí, es importante y tuve muchas ganas de retomar esos dos caminos y aquí estamos. Y Aide, mirando atrás, ¿tú crees que las experiencias previas a ese viaje dentro de tu mundo laboral a veces te sientes que de alguna forma influye en tu práctica o cómo procesas las cosas o cómo distribuyes el trabajo?
¿Hay algo heredado de eso o directamente quedó atrás? Absolutamente, es decir, yo creo que lo que expresamos artísticamente es parte de lo que somos, ¿no? Todas las experiencias que nos aporta la vida forman parte de lo que después, de cómo te expresas, ¿no? Pues sí, evidentemente, si ves mis fotos también son muy simétricas, buscan, ¿no?, mucho las formas, son muy estéticas. Pues bueno, me he dedicado en algunos momentos también, pues, a la moda, he hecho otras cosas, claro, pues menos cerca del derecho, ¿no? Y eso también me ha aportado, cada experiencia diferente me ha aportado parte de este background, ¿no?, que al final plasmas pues también en la fotografía, ¿no? Pues el imaginario de todo lo que vives pues también sobrevive al trabajo y pasa a ser parte de ese trabajo, permeabiliza, ¿no?, un poco. Sí. Sí, supongo que también, ¿no?, el tener una formación que considero en este sentido bastante estricta, ¿no? El derecho es como algo, ¿no?, muy... Sí, son las matemáticas de las letras, dicen, ¿no? Entonces, realmente eso sí que se ve sobre todo en mis primeros trabajos. Creo que es donde más se ve esa fórmula más ajustada a derecho. Yeah. Te vas soltando cada vez más, ¿no? Sí, se ve en la trayectoria. Yo creo que las últimas series de Centauridas están más en el espacio abierto, son más coloridas. Ahora hablaremos de ellas, sí, sí. Y de hecho vamos a arrancar. Corrígeme si me equivoco, porque soy total desconocedor del mundo de la equitación, pero tengo entendido que la palabra binomio en equitación significa, ¿no?, un poco la fusión de la persona y el caballo, la amazona en este caso, ¿no?, la persona que cabalga, ¿no?, el caballo y el animal en sí, ¿no? ¿Cómo has extrapolado este concepto a tu trabajo? Bien, de hecho la primera expo que hice en galería se llamaba Binomios. Y iba, ¿no?, de esta conexión del caballo o la yegua y la amazona, sobre todo porque es eso que decías, ¿no?, se convierten en uno. De hecho, la idea de la práctica hípica es que precisamente sean un solo cuerpo y se muevan, y tú cuando montas a caballo lo que haces es utilizar lo que se llaman las ayudas, ¿no? Puede ser el peso, puede ser pues, los pies, o puede ser la rienda, que como menos se toque mejor, ¿no? Pero la idea es que no se note a la hora de montar y que formen un solo ente. Bueno, como una conexión, ¿no? Absoluta. Sí, de hecho tú puedes parar un caballo con el peso, ¿no? Respirando y poniéndote, ¿no?, un poco recta, consigues que el caballo pare. Fuerte, con lo cual eso es parte de esa conexión. Y en eso está el binomio, sí, claro. Ese es el inicio un poco de este trabajo de Centauridas, que es para mí la evolución de este binomio, buscando esta raíz mitológica, ¿no?, y honrando un poco a la mujer a través de a la mitología y a este ser mitológico que siempre lo hemos visto en masculino, pues buscar este empoderamiento desde el punto de vista más femenino. Y aparte de tu práctica fotográfica, ¿no?, con los caballos, luego tú, dentro de, ¿no?, tu vida ya más personal, ¿no?, donde la cámara ya está guardada, ¿cuál es tu relación con ellos? Bueno, me imagino bueno, no sé si enseñas equitación o, bueno, ahora solo mismo, la practicas. Ahora mismo no, lo he hecho. Ahora mismo pues intento disfrutar de ellos y sobre todo, bueno, evidentemente también pues monto a caballo y tengo una yegua y esas cosas, pero lo que me gusta mucho es el contacto con ellos en pie a tierra, ¿no? Me gusta estar con ellos, me gusta pues un poco interactuar con ellos desde un plano de mucha igualdad, ¿no? Y busco eso. Vuelvo un poco al inicio, ¿no? Para mí son terapéuticos, entonces esos días que estás como un poco más gris son días maravillosos para compartir con un caballo y que te aporta esta energía, esta paz, no sé. ¿Y tienes una yegua?
Sí. ¿Cómo se llama? Alsia. Alsia. Muy bien. El proyecto con el que estás en el Arfoto, Santáuridas, va un poco sobre, ¿no? Tiene una carga mitológica, ¿no? Un poco rescatas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la figura del centauro. Correcto. Que es algo que está un poco olvidado, ¿no? En la historia del arte quizás más actual, ¿no? Quizás ¿no? en épocas anteriores a lo mejor se retrataba más, pero ahora está, ¿no? menos presente. Cuéntanos un poco el rescatar un poco esta figura mitológica y cómo ¿no? cómo la metes dentro, ¿no? de tu práctica y también cómo, ¿no? cómo le das ¿no? Una revisión. Una revisión un poco a ese tema. Bien, para mí, bueno, cuando estuve preparando el proyecto, pues evidentemente hice un poco de estudio sobre mitología, que siempre me ha gustado mucho. He tenido mucho interés en todo lo que es el arte clásico, y tanto griego como romano, etcétera, etcétera, pero estuve haciendo un poco de búsqueda también respecto de todos los seres mitológicos que compartían animal, el que sea, con persona, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues los hay en todas las culturas, desde Egipto, pasando por la India y, pues evidentemente, también en Europa. Y me di cuenta, ¿no? de que siempre hablamos del centauro, y claro, con mi conexión con los caballos, pues me di cuenta que siempre hablábamos del centauro, que de hecho es un ser mitológico así como un poco salvaje, ¿no? Y que se representaba siempre muy masculinizado, pero también encontré algunas referencias a estas centáuridas, a este centauro en femenino, porque de hecho se supone que vivían, ¿no? en pequeños poblados, y había pues tanto caballos hombre como caballos mujer. Y me interesó y me pareció muy, muy interesante hablar de esta centaurida, de este centauro en femenino, porque me ayudaba a explicar este empoderamiento que creo que es parte de mi obra y que, como bien decías, es también muy, muy autobiográfica, ¿no? Como este rol que se supone establecido, pues yo he estudiado Derecho, ¿no? Puedes conseguir cambiarlo, ¿no? Con un poco la salida de este animal interior, ¿no? Que para mí es este caballo, bueno, es que se junta con... Es como que, aparte de a lo mejor el toque poético que le podemos dar, ¿no? También le das una carga política, quizás. Bueno, absolutamente. Al final todo lo que hacemos también tiene un posicionamiento político. Para mí, como te decía, ¿no? La obra no deja de ser autobiográfica. Yo creo que todas las obras lo son. Al final es algo que siempre llevas dentro y que tienes ganas de pues ya sea de forma también terapéutica o de forma para hacer remover conciencia, ¿no? Y para mí esa necesidad de hablar de roles que están establecidos, de hablar de lo que nos han dicho que tenemos que hacer y de lo que se supone que no podemos hacer porque somos hombres, somos mujeres, somos juristas o somos lo que sea, pues pienso que es un debate muy interesante a nivel de hablar de esta domesticación de la sociedad, ¿no? De hecho, yo hago un paralelismo entre lo que es el caballo, que para nosotros es un ideal de libertad y que realmente pues, vive pues, en comunidades pues, que pueden ser, ¿no? en las hípicas o difícilmente están en el campo. Este paralelismo me sirve a mí para hablar de esta persona humana que realmente se piensa libre, igual que el caballo, pero ¿hasta dónde está su libertad? Entonces, la libertad para mí queda muy, muy concentrada, ¿no? y muy limitada por el rol que se nos ha establecido por la clase social y todo eso. Entonces, este trabajo me ayuda con esta centáurida recuperada, ¿no? me ayuda a empoderar, ¿no? a esta persona para que realmente haga y salga de esta norma que le han establecido. Y dentro, por ejemplo, ¿no? mencionando este último proyecto con el que estás hoy en Arfoto, pero que se ve muy presente en tu obra, ¿no? Trabajas mucho lo que es la simetría, ¿no? Las composiciones como muy bien pensadas, ¿no? Un animal que a lo mejor te puede prestar más a
¿no? A adaptarte a él, ¿no? También parece como, ¿no? Que también, ¿no? Igual que dominamos a un caballo, también a la hora de fotografiarlo, ¿no? Haciendo estas estructuras también pensadas y todo, ¿no? Me gustaría saber cómo, o sea, a la hora de utilizar muchas simetrías, las texturas, ¿no? Las composiciones, ¿no? ¿Cómo son estas decisiones que has tomado, ¿no? Técnicas y estéticas, ¿no? A la hora de un poco fusionar, ¿no? Estos dos mundos, ¿no? De lo femenino Pues son y casi lo de instalaciones equino, ¿no? realmente lo que hago, ¿no? Porque de hecho cada una de las fotografías funciona por separado, pero también funcionan juntas y me parece súper interesante incluso cambiarlas y a veces la misma fotografía puede ir con un cuerpo con otro, ¿no? Y eso me parece que crea un discurso muy, muy chulo. ¿Qué más? Sí. De hecho, creo que había una que era como una especie de mosaico. ¿Te refieres un Sí, poco más a sí, eso? sí, 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 Que sí, sí. puedes... Trabajo con estas simetrías, yo creo que me venía un poco de lo que también hablábamos de esta línea vital, ¿no? De cómo nos influye nuestra vida a la parte artística. Realmente yo recuerdo a mi abuelo que era una persona que le encantaban las cosas muy ordenadas, muy bien hechas, muy puestas, ¿no? Le encantaban estas simetrías. Yo creo que eso me lo ha transmitido a mí porque es algo que yo necesito, o sea, a mí me da paz el hecho de que haya estas simetrías y que haya, ¿no? estos montajes que viajan un poco, te hacen viajar también dentro de una narrativa que te transportan a algún sitio, pero que a la vez te dan paz. A mí me gusta por eso supongo que mis fotografías son muy estéticas, porque al final esta estética muy también... contemplativas, Sí, ¿no? me genera una tranquilidad, una paz interior, ¿no? Y un poco no dejan de ser, no dejan de hacer pensar, o busco que tengan una parte, evidentemente, de, pues no sé si de denuncia social, pero como mínimo, ¿no? de trasfondo, porque al final es lo que estoy explicando, pero en realidad también me gusta que conjuguen con una poesía, ¿no? Una poesía visual que ¿por qué no? No está reñida, ¿no? con ese discurso. Y dentro de, ¿no? de la relación, ¿no? que tú tienes, ¿no? con los caballos, personal, ¿no? En el momento que entra la cámara, ¿no? ¿Cómo se conjugan un poco esas sesiones fotográficas que haces, ¿no? Porque, ¿no? Hemos hablado un poco, ¿no? de lo que tú sientes, ¿no? cuando estás el caballo, ¿no? Pero bueno, también cuando entra la cámara, ¿no? Pues entra la cámara, posiblemente entran luces, ¿no? Y cómo intentas reconectar, ¿no? Eso que tú vives, ¿no? con este animal, ¿no? en un entorno íntimo y personal, ¿no? en el momento que entra, ¿no? la cámara, ¿no? Pues, ¿Cómo lo tratas esto? bueno, ya ahora te voy a explicar una cosa que yo al final, la verdad es que, bueno, al principio pensaba que los caballos se me asustarían. Yo trabajo con luz artificial, trabajo con flash, con lo cual lo primero pensé, bueno, pues aquí seguro que a la que dispare el flash el caballo sale corriendo con los trípodes y todo. Pues no, los caballos en general el flash no les importa y están muy tranquilos cuando están en el set fotográfico. Lo que sí, a quien tengo que insensibilizar es a las personas. Porque antes de entrar en una sesión sí que es verdad que se genera esta intimidad que me decías, ¿no? Y para generar esta intimidad unos y otros se tienen que conocer, con lo cual lo que sí que hago en cada sesión, cuando hay personas humanas y caballos, lo que intento es que antes se conozcan, hacemos un poco de trabajo de presentarlos los unos a los otros y de explicar pues, cómo hay que tratar a un caballo, y que el caballo también conozca a la persona que va a estar en la sesión de fotos. Ese entorno de confianza, ¿no? Un poco. Eso es importantísimo. Perfecto. Porque si no nos hablan y ya sabes, ¿no? Pues la fotografía en un estudio además que ¿no? hay flashes y todo eso, genera una cierta tensión, con lo cual para que esa tensión se vuelva, ¿no? una cosa fácil, ágil y fluida, requiere pues, de este trabajo previo. Y bueno, vamos ampliando el espectro, ¿no? Hemos empezado con el caballo, luego tú y el caballo, luego tú, el caballo, la amazona y la cámara, ¿no? Y ahora yo creo que viene lo siguiente, ¿no? El público, ¿no? Cómo recibe la gente tu trabajo, ¿no?
pues en las exposiciones que haces, ¿no? Aquí en el Artfoto, ¿no? Me imagino que debe haber, seguro que tienes algo súper interesante para contar un poco cómo percibes tú a las personas que ven tu trabajo, pues cómo se sienten, ¿no? Yo creo que en general lo que voy viendo es que a la gente le gusta mucho estéticamente, porque es un trabajo que aporta para mí esta paz, ¿no? Y la poética. El otro día pues me paraba, ¿no? Que no sé quién entró a preguntarme y entonces me estaba explicando, me decía, ¿no? Pues la poética, ¿no? La narrativa de estas últimas fotos, sobre todo la última serie de Centáuridas, que son cuadradas, y algunas incluso no sitúan bien. Sí que es verdad que como hay alguna pieza más figurativa, pues ya ves que son caballos, pero algunas de las piezas no se sabe bien lo que son. Y eso también pienso que es interesante a nivel de hacer pensar, ¿no? Un poquito ver que la idea que tenemos de las cosas no siempre es la que es, sino que puede variar, ¿no? Y ese punto, ¿no? También abstracto o medio abstracto de estas piezas, también pienso que nos aportan y nos llevan a otros lugares donde no nos concentramos en qué es lo que estamos viendo, sino en las formas y lo que nos genera esta narrativa. Pienso que es muy interesante. Y desde tus primeros proyectos a, por ejemplo, este último, ¿cómo ves que ha ido evolucionando un poco tu trabajo, tu mirada? ¿No? Porque al fin y al cabo... ha evolucionado, sí, muchísimo. Ya te decía, ¿no? Los primeros trabajos en Photogenic Festival, por ejemplo, que estuve, esos eran como unos retratos de familia de los caballos, donde iban todos vestidos. Vestidos me refiero a que llevaban pues, todos los adornos que suelen llevar los caballos. Los puse allí como con unos marcos muy barrocos y me parecía que eran como para mostrar mi familia, ¿no? Y fue muy bonito ver cómo sí, efectivamente vas evolucionando y esos cuadros eran como muy oscuros, ¿no? Estaban dentro de esa intimidad y ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y pienso que esa es una evolución muy interesante a nivel de que no es que yo haga para evolucionarlos, sino que realmente te lo encuentras, ¿no? A veces la fotografía, aunque prepares las sesiones, sepas lo que quieres, pero no es lo que yo haga, sino lo que está allí esperando que salga. No sé, acaba siendo más el subconsciente que consigue sacar lo que tú crees. Más intuitivo, ¿no? Sí, un proceso más intuitivo. Sí, no es algo que yo esté buscando. Pues antes eran más negros y ahora son más claros porque no sé qué, pero luego cuando los ves dices, ostras, este cambio, ¿por qué tiene que ver? ¿No? Pues tiene que ver porque hemos avanzado antes estábamos en un espacio muy íntimo incluso de una sensación, ¿no? De no sé si voy a mostrar mi trabajo, no sé si lo quiero mostrar, ¿no? También te da ese miedo, ¿no? Y entonces yo creo que esa oscuridad venía por aquí y luego cuando vas evolucionando y sales a la luz, realmente ahora estas últimas piezas son como muy luminosas y con tonos pastel, curiosamente, ¿no? Con lo cual yo creo que esa evolución no es que yo la haya buscado, sino que ha venido y ha salido así porque tenía que ser así. Bueno, también es a veces un proceso de ir refinando tu práctica, ¿no? También al momento en el que estás y cómo uno se siente uno, en qué momento vital de la vida está. Es expresión de la vida, de la vida misma. ¿no? Sí, y hacia dónde quieres que vaya, ¿no? Pues a tu trabajo también, ¿no? Jope, pues Aide, se nos acaba el tiempo, pero no quería despedirme sin antes hacerte una pregunta un poco mirando hacia el futuro, que es... bueno, yo creo que tienes un trabajo bellísimo, inspirador y que creo que toca profundamente. Como decía yo creo que es algo que nos desarma, ¿no? Nos quita ¿no? todas las máscaras que tenemos, ¿no? Y nos deja muy desnudos ante algo como creo que muy primitivo nuestro, ¿no? Que nos conecta con nuestra esencia de lo que hacemos aquí, de por qué estamos aquí. Y tengo curiosidad por saber qué falta, ¿no? En los próximos años, qué cosas a lo mejor no has hecho que te gustaría hacer, sin tampoco a lo mejor adelantar cosas. Creo que tampoco no tiene mucho sentido ser descriptivos, pero sí algo más abierto, ¿no? De qué universos te gustaría explorar relacionados con tu práctica. Pues
La verdad es que Centauridas es un trabajo de vida, ¿eh? Porque ya te decía que desde muy pequeña fotografío caballos y en realidad siempre ha estado esta conexión, ¿no? Y yo creo que va a seguir evolucionando, no sé hacia dónde. Lo que sí es que estoy ahora experimentando con técnicas antiguas de revelado y de copias, ¿no? Con ampliadora, etcétera, etcétera, que utilizar materiales distintos, ¿no? Pues todo el tema de las emulsiones líquidas y tal O me sea, que interesa posiblemente en mucho. los próximos años veamos, o sea, vaya por ahí. Puede ser, puede Bueno, ser. de momento estás explorando, a ver Estoy un poco y experimentando y ver cómo lo puedes conectar me parece muy interesante porque recuperar también es parte, ¿no?, de esta mitología de la recuperación de la memoria, ¿no? Es parte de la memoria lo que es las técnicas analógicas de revelado y de positivado, con lo cual pienso que integrar esta memoria dentro de esta Centaurida, que va a ir evolucionando, cada vez es un poco más... Era más figurativa al principio, ahora cada vez es más abstracta, pues yo creo que vamos a reconectar también un poco con el pasado por aquí. Qué guay, Así qué que guay. esto es una primicia pues bueno, para vosotros. la verdad es que estoy seguro de que acabarás encontrando ese equilibrio, ¿no?, entre técnica y poesía, ¿no?, para unificar, ¿no?, y que todo esté al servicio, ¿no?, de lo que cuentas. Y de verdad, Aide, muchas gracias Un placer. por estar aquí. La verdad es que relaja hablar de lo que haces y nada, que vaya muy bien estos 2 días en el Arfoto. Y a vosotros que estáis viendo un poco esta entrevista, gracias por estar. Y bueno, ya sabéis que hay más entrevistas dentro de la web y de las redes sociales de Arfoto, así que nos vemos en la próxima.